Buenas tardes a todos, chicos. Bueno, en la clase de hoy el tema que vamos a abordar es el debate sobre el crecimiento, población y recursos. Vamos a comenzar con una pregunta que siempre ha estado presente a lo largo del tiempo en las distintas sociedades. ¿Cuál es la cantidad ideal de población? Las respuestas siempre han dependido de los contextos históricos determinados. Con el surgimiento del capitalismo en los siglos XVI y XVII, el problema se enfocó principalmente desde la perspectiva económica en relación a la disponibilidad de los recursos naturales. A nosotros nos interesa trabajar a dos autores y después hacer una referencia al neomalthusianismo en el siglo XX. Los dos autores que vamos a trabajar es Robert Malthus y Karl Marx. ¿Cuáles son sus teorías con respecto a la relación entre población y recursos? Bueno, Robert Malthus es un clérigo y economista británico que nació en 1766 y falleció en 1834. Malthus escribió en 1798 una obra que se titula Ensayo sobre la población. Aquí tengo un ejemplar. Este es Robert Malthus, primer ensayo sobre la población. ¿Por qué? Porque después de esa obra de 1798 se hicieron 4 ediciones más en las que Malthus fue actualizando, digamos, muchas de sus investigaciones. Bueno, ¿qué planteó Malthus en esa obra? Sus temores a la superpoblación en el planeta. Miren, les voy a leer un párrafo muy breve que Malthus plantea en esta obra y dice: afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos para el hombre. Ahí aparece ese temor malthusiano con respecto a las oscuras perspectivas que tendría la sociedad humana en el caso de la superpoblación. Malthus sostenía que la población tiende a aumentar geométricamente. ¿Qué significa esto de geométricamente? 2, 4, 8, 16. Mientras que los recursos alimentarios lo hacen aritméticamente. Esto significa 2, 4, 6, 8. Y así sucesivamente. Ahora, para Malthus, el aumento de la población estaba limitado por la disponibilidad de los medios de subsistencia. Malthus afirmó que existían controles positivos. Él los denominó así, que se generaban cuando las curvas de crecimiento de la población y de producción de alimentos se acercaban. Estos llamados controles positivos eran para Malthus la guerra, la peste y el hambre, que disminuían la población y permitían el desarrollo de un nuevo ciclo. O sea, restablecían el equilibrio en esa relación entre población y recursos. Bien, por su parte Marx, que es el otro autor que nos interesa trabajar hoy, entiende que la superpoblación era relativa, porque no era consecuencia de un excedente de población en relación con los recursos que existían, sino que tenía que ver con el funcionamiento del sistema capitalista, que generaba una masa de población que estaba desempleada, que no tenía posibilidad de acceder a esos recursos. Es muy interesante entender esto. Marx vivió en una época en la cual
se produjo la revolución industrial en Inglaterra y las consecuencias sociales de la revolución industrial fueron muy significativas. ¿Esto qué significaba? El crecimiento de las urbes, o sea, el crecimiento de las ciudades, o sea, el traslado de la población del campo a las ciudades, jornadas de trabajo muy extensas, digamos, por parte de los trabajadores industriales, trabajo de los niños en las fábricas, y aparte un sector de la población que estaba desempleado, que ni siquiera llegaba a insertarse en ese mercado laboral. Marx se refería, por ejemplo, a los vagabundos como el Lumpenproletariat. Ese era el concepto que utilizaba Marx para referirse a ellos. ¿Qué me interesa señalar? Malthus tiene una preocupación porque en el horizonte de la humanidad esté el efecto de la sobrepoblación. Que esa sobrepoblación va a existir porque la tendencia de la población siempre es mayor que la tendencia del crecimiento de los alimentos. Ese es el peligro que plantea Malthus, que no hay que ser tan optimista en la sociedad porque esa es una amenaza. Pero que en el caso que se produjera un efecto de sobrepoblación, va a haber controles que la propia naturaleza va a establecer para poder reducir la población. Y esos controles tenían que ver con la guerra, la peste y el hambre. Bueno, y a su vez Marx, por el contrario, no veía un problema en la sobrepoblación. Entendía que el sistema capitalista necesitaba y generaba una gran masa de personas desocupadas, excluidas del sistema, y que eso formaba parte de la lógica propia del sistema capitalista. Bueno, ahora bien, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, surgieron un grupo de ambientalistas que realizaron numerosos trabajos para continuar con esta mirada sobre la relación entre la población y los recursos, que Carlos Riborati, en este libro que se llama Ambiente y Sociedad, Conflictos y Relaciones, ustedes tienen en la cartilla de la materia de Geografía Ambiental unas fotocopias de este capítulo, que es el que nosotros estamos abordando ahora, que es el capítulo sobre capítulo 7, el capítulo 7, que son ambiente y sociedad, las miradas. O sea, ahí hay una referencia a él. Bueno, entonces, continuaba. Estos llamados profetas de la catástrofe van a plantear ciertos escenarios muy negativos en el horizonte humano con respecto a la relación entre población y recursos. Yo me voy a referir el día de hoy solamente a una persona. Y me voy a referir a la bióloga estadounidense Rachel Carson. Rachel Carson escribió en 1968 una obra que se llama Primavera Silenciosa. Rachel Carson criticaba el uso de los pesticidas que, si bien habían permitido mejorar el rendimiento de los cultivos al combatir cierto tipo de plagas, tenían un efecto muy negativo sobre el resto de la fauna. El pesticida más utilizado era el DDT, por ejemplo, que sirvió para erradicar a los mosquitos en ciertas zonas donde había malaria. Entonces, ese era el más importante en el momento en el cual Rachel Carson escribe su obra. Ahora, ¿cuál era el escenario que Rachel Carson preveía para el futuro? Preveía la llegada de un mundo donde la mayor parte de los animales y los vegetales habían desaparecido. Por eso el título de la obra como una metáfora, Primavera Silenciosa. Una primavera sin animales, sin plantas, etc. Bueno, es decir, ese es el escenario
que planteaba Rachel Carson. Es muy importante que nosotros entendamos que los enfoques teóricos de Marx y de Malthus tuvieron distintos representantes en el siglo XX. Nosotros vamos a ver a los profetas de la catástrofe, vamos a ver a otros autores que tienen un enfoque más neomalthusiano. Por ejemplo, Rachel Carson entre uno de ellos. Esta es la primera clase que tenemos en forma virtual en nuestra materia y aparte con este tipo de grabaciones. Por supuesto, yo espero que si hay situaciones que uno a veces está aprendiendo a trabajar con este nuevo tipo de tecnologías, se pueden mejorar para que sean mucho más productivas y puedan serles útiles a ustedes en el cursado de la materia. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención. Gracias.